Ujú. Y no tienen que abrir la puerta, sino puede pedir un mandato de arresto judicial. No es suficiente un mandato de arresto administrativo firmado por un agente de ICE. Usted tiene el derecho al silencio. De hecho, es mejor no contestar, especialmente si uno sabe que uno ingresó ilegalmente y no tiene estatus legal. Amigos de Identidad Latina, estamos atravesando tiempos difíciles en cuanto a los inmigrantes, a los hispanos y también inmigrantes de todos los países, porque eso es la gente que vive acá en el país. Sin embargo, es necesario, como muchas veces hemos dicho, informarse para estar más tranquilo. Y para eso están los profesionales. Y hoy tengo el gusto de estar junto a Dana Roxana Busin, quien es abogada y también cónsul honoraria de Rumania. Y algo muy lindo, habla español. Dana, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Jorge, gracias por invitarme. ¿Tú hace cuánto que estás acá en los Estados Unidos? Yo también soy inmigrante. He venido hace 26 años en los Estados Unidos y estoy practicando el derecho de inmigración hace 20 años. Tengo un equipo grande aquí, también una asistente hispanoparlante y yo también hablo español. También otra abogada de nuestro bufete habla español. Y lo que también entiendo que te has graduado acá en los Estados Unidos. Sí, me gradué de universidad en Ohio Wesleyan. También después la escuela de Derecho o escuela de leyes en Boston University, acá en los Estados Unidos. Y para que la gente conozca, ¿hay rumanos acá en el área? Sí, tenemos cerca de 7,000 rumanos en Connecticut, sí. Y también ellos tienen problemas con inmigración. No solamente los rumanos en Connecticut, pero en general hay rumanos en los Estados Unidos con órdenes de deportación. Mira. ¿Y tu especialidad tiene que ver con la inmigración? Solamente inmigración. Solamente inmigración. Sí. Entonces estamos con la persona correcta. Dana, para empezar con el tema de los inmigrantes, yo quisiera, yo creo que hay dos temas centrales, especialmente de los que llegan a los Estados Unidos, los que llegan por la frontera, especialmente por México, y están los que vinieron con visa de turista y se quedan. ¿Qué me puedes decir en ambos casos? ¿Los dos son iguales o no? Los dos no son iguales porque la ley les trata de manera diferente. Se trata mejor a una persona quien ingresó con una visa legal, pero después se quedó después de vencer la visa. Mejor se trata a esta persona que una persona quien ingresó ilegalmente. Desfortunadamente, debajo de las leyes de inmigración, una entrada ilegal te daña por mucho tiempo, pero no es algo que es permanente y se puede perdonar más tarde. ¿Cuándo se puede perdonar una entrada ilegal? Muchas veces. Por ejemplo, si uno se casa con un ciudadano estadounidense y o tiene padres estadounidenses o residentes permanentes a quienes puede demostrar daño extremo en caso de la deportación de esta persona. En este caso, se va a perdonar la entrada legal y se va a obtener la residencia permanente. ¿Solamente siendo de padres y no de hijos a padres? Desfortunadamente, si uno tiene hijos estadounidenses, estos no cuentan como familiar calificado para perdonar la entrada ilegal. Entonces, solamente cónyuges o padres, residentes permanentes o ciudadanos estadounidenses cuentan como familiares calificados. Dana, en los días que estamos viviendo, empezó la nueva administración. ¿Has notado un poco un cambio en cuanto a tus clientes? O sea, las preocupaciones son diferentes a lo que era antes. Claro que sí. Desfortunadamente nuestras comunidades tienen mucho miedo y me duele mucho esto y por eso yo quiero que comparto
legalización, maneras de legalizarse de antemano para que no llegue la migra en su puerta. Correcto. Y antes de que venga la migra, ustedes someten papeles que califican a ustedes para algo, aunque sean en trámites y no se aprueba de inmediato, ser en trámites de algo, estar por el camino, se puede salvar a uno de la deportación. Acá viene una pregunta interesante, porque eso es lo que está pasando todos los días y muchos se preguntan. Yo tengo un proceso, salen a la calle y cómo deben comportarse. Vamos a poner un caso hipotético porque acá en el área, por suerte, todavía no hay ese control de ICE masivo o que las redadas. Sin embargo, puede venir. ¿Qué hace alguien que está en proceso y lo detiene un miembro de ICE? Ok, pues si uno tiene un caso pendiente en la corte, no le van a sacar nadie, no le va a arrestar nadie, porque a uno se le debe este proceso legal hasta la decisión de un juez. La decisión puede ser sí deportación o no. No deportación, aún más una tarjeta verde o asilo o algo aprobado. Mientras está juzgando su caso en la corte, no tiene el derecho la migra de agarrarle o de meterle en detención o de deportarle. Se tiene que esperar la decisión del juez. Esto se entiende también a aquellos que están en proceso, digamos, de hacer las huellas, de identificarse para el famoso Green Card. Exactamente. No solamente los casos pendientes con la corte, sino los casos pendientes con la agencia USCIS. Estos casos están por el camino, entonces la migra no va a gastar dinero para venir y arrestarle a usted, a menos que usted sea arrestado por algo más. Y por algún delito. Aquí llego porque tenemos una ley nueva que pasó la semana pasada por el Congreso estadounidense. Ya es ley entonces, sí. Es una ley, se llama Laken-Riley Act. Es una ley muy nueva y mira lo que dice esta ley. Si usted ha sido acusado, pero no condenado por un delito que tiene que ver con robo de tienda, robo de una casa de uno, también delito más violento, entonces es suficiente ser acusado para que venga la migra y le mete en detención obligatoria. Ni siquiera no hay quizás. El Congreso estadounidense quiere que la gente acusada por el robo, que se lo meten en detención para ser deportada. Son, delitos menores, lo que llamamos delitos menores. Correcto. Y lo dijo la vocera del presidente no hace mucho, que se hizo bien popular el tema ¿no? Correcto. Entonces, me gustaría también saber algo que está pasando o puede pasar. Cuando alguien es indocumentado y está en su casa, le tocan las puertas. Esa es la clásica que puede pasar. Y dicen que es ICE o la migra, como bien lo dices tú. ¿Qué hay que hacer? ¿Le abro la puerta, no le abro la puerta? ¿Cómo reacciona? No hay que abrir la puerta. No hay ninguna obligación para abrir la puerta porque la Constitución de los Estados Unidos, el cuarto amendamiento, le protege a usted, aún sea indocumentado, en contra de las perquisiciones ilegales. Entonces, uno puede pedir a los agentes que se identifiquen de cuál agencia vienen y por cuál razón están acá. Y no tienen que abrir la puerta, sino puede pedir un mandato de arresto judicial. No es suficiente. No es suficiente un mandato de arresto administrativo firmado por un agente de ICE.
sino se le debe a usted un mandato de arresto judicial De un juez. de un juez. Perfecto. Y cuando ve este mandato por debajo de la puerta, entonces puede inspeccionar usted a ver si de verdad viene de un juez, que se trata de su residencia, no la residencia de alguien más. Se trata de su persona, no de alguien más. Entonces sí tiene que dejar a los oficiales entrar. Mientras entran, usted tiene el derecho al silencio. No debe responder, no debe contestar. De hecho, es mejor no contestar, especialmente si uno sabe que uno ingresó ilegalmente y no tiene estatus legal. Más allá mínimamente de identificarse, porque es posible traer el papel con el nombre de la persona. Entonces, uno sí puede decir, ¿eres tal persona? Uno tiene que decir sí. Claro que Nada más que eso. nada más que esto. El nombre de la persona si se refiere a usted, porque muchas veces Viene a buscar a otro. exactamente. Entonces se puede confirmar si estoy yo, Es pero bueno más también nada. entonces no mentir en ese caso. En ningún caso se tiene que mentir, en ningún Porque caso lo toma. no se aconseja dar documentos falsos o información falsa. Entonces, después de identificarse con el oficial y quedarse callado porque es su derecho, ¿qué más puede hacer la persona antes de que el oficial intente arrestarlo? Bueno, decir nada, porque el gran secreto es que los oficiales de la migra dependen de lo que usted le dice. Muchas veces estos oficiales no saben cuándo entraron, cómo entraron, de qué país usted es, si no dependen de lo que usted está confesando. Por esto es tan importante mantener silencio. Y es posible, perdón, Dana, que estén grabando, ¿no? Están grabando la conversación. Sí, Y lo de tener un abogado es un derecho de decir... claro. Necesito hablar con mi abogado. Usted tiene el derecho a pedir un abogado, pero a su gasto. No es abogado pagado por el Estado, sino usted tiene que pagar un abogado si lo quiere. Pero sí tiene este derecho a llamar a un abogado. Y esto me conduce a mí a decirle que eso es lo más importante que se puede decir hoy. Por favor, de consultar a un abogado de inmigración. No hacen estas cosas por su cuenta. Hay que consultar porque por si acaso haya una manera de legalizarse antes de que venga la migra. Yo siempre cuando he presentado en la comunidad me di cuenta de que la gente no sabe cuántas maneras hay para someter papeles ahora. O es posible que han consultado notarios o gente no licenciada, quien no sabe las leyes y le aconsejó equivocadamente. Correcto. Hoy más que nunca se necesita que sea un profesional que sepa de las leyes, ¿no? Y más en estos momentos, ¿no? De confusión. Claro. Algo también, yo sé que hay muchas preguntas, si nosotros abrimos el panorama es casi como una biblia de preguntas, porque cada caso, y eso lo dicen los abogados, cada caso es distinto. Claro. Pero alguna cosa que reiteras que uno ha escuchado, si uno tiene hijos menores que son ciudadanos y uno es un indocumentado, ¿cómo reaccionar en esos casos? ¿Tiene alguna diferencia de que la familia sea realmente todos indocumentados? ¿Ayuda a que tenga un menor? Los menores que sean ciudadanos estadounidenses pueden ayudar el caso de los padres. Les voy a explicar cómo. Por ejemplo, si le arresta ICE y le mete en detención, una cosa que ustedes pueden decir es que ustedes cuidan de sus hijos y son los solo cuidantes de sus hijos ciudadanos estadounidenses. A lo mejor los oficiales no le detengan por esta razón, porque no hay quien recoger a los niños de la escuela. Exacto. 2, una vez que le meten en trámites de deportación, hay todo tipo de defensas, por ejemplo, cancelación de remoción o cancelación de deportación.
es una defensa en la Corte de Inmigración donde uno, quien ha vivido por lo menos 10 años de presencia continua en los Estados Unidos y tiene hijos ciudadanos y puede demostrar daño extremo a los hijos en caso de su deportación, esta persona podría obtener permiso de trabajo mientras el caso está juzgando y aún si convence el juez puede obtener la residencia permanente. Y también los años de residencia es importante, pero también haber tenido un récord quizá pagando los impuestos, algo que ustedes recomiendan mucho, ¿no? Siempre pagar sus impuestos, aún debajo del ITIN. Claro, sí, con siempre, el número que te da el IRS, ¿no? Que los jueces no dan estos tipos de recursos o defensas a alguien quien ha sido arrestado por ejemplo, violencia doméstica o manejar mientras borracho. Estos son dos cosas que ni siquiera un abogado no te puede sacar de la detención. Con más ahora con la última ley. Más ahora. Algo también importante, cuando uno sale a la calle, incluyendo la gente que es residente, es necesario en estos momentos llevar los documentos con uno en la calle al salir, ya sea el driver license o algún documento no conviene llevar. Bueno, yo siempre digo a la gente, lleva contigo lo que te ayuda, no lo que no te ayuda. ¿Qué no te ayuda? No te ayuda un pasaporte extranjero donde se puede ver que venció la visa, o que no hay ningún visa de entrar. Entonces, tener este pasaporte extranjero encima de sí significa que tú haces más fácil para los oficiales de deportarte porque aún tienen toda la información sobre ti, de dónde tú vienes, tu pasaporte para poder salir de los Estados Unidos de manera rápida. ¿Qué más? ¿Qué te ayuda? En estos tiempos, debajo de una orden ejecutiva muy reciente, ocurre que la gente quien ingresó en los últimos 2 años tiene peligro muy grande de deportación rápida en los últimos 2 años. Entonces, para poder demostrar que ustedes han vivido por más de 2 años en los Estados Unidos, se puede llevar biles, utility bills, cosas de la escuela de los hijos con su nombre, biles de la oficina del médico, dentista, etcétera. O sea, no está de más eso, tener una carpetita y llevar, porque son cosas que, digamos, lo ha hecho bien, ¿no? Y le pueden ayudar. Y licencia de conducir de Connecticut puede. Esa era una pregunta también. Bueno, está buena para demostrar que usted ha vivido por lo menos 2 años o más en los Estados Unidos, porque si la licencia tiene una fecha de valididad de más de 2 años antes, entonces se puede demostrar así. Pero hay límites con esta licencia porque muchos indocumentados están manejando con una licencia especializada para los indocumentados. Se llama Permit Only. Permit Only. Entonces, esta licencia no sirve para más nada, sino manejar. Solamente manejar y demostrar que han vivido más de 2 años, pero no sirve para demostrar ningún estatus legal en los Estados Unidos. Si uno ha vivido muchos años y ha comprado su casa, tiene su auto, algunas pertenencias, cosa que sabemos que hay muchos, hasta tienen empresas, gente que es indocumentada, ¿no? Eso después entrará dentro de cómo calificamos la reacción del gobierno a gente que está haciendo la cosa bien. Pero es necesario prevenir, digamos, las cosas que uno tiene, ponerlo a nombre de personas que de repente tienen familiares que tienen documentos. Es más, y eso lo he escuchado, los hijos, que de repente si uno lo detienen y hacer alguna carta poder para que los hijos queden a cargo de alguien, si uno quiere que se queden. No sé si le ha dado pregunta, ¿no? Hay 3 o 4 cosas por las cuales uno tiene que hacer carta poderes.
1, custodia de los hijos. 2, financieros, por ejemplo, cuentas de bancos. ¿Quién puede manejar la cuenta de banco? 3, su propiedad, título de propiedad. ¿Quién puede tomar este título para vender o hacer cosas con la propiedad? Y 4, su negocio, porque muchos hispanos son, tienen muchos negocios y qué hacer. En todas de estos escenarios, yo recomiendo que uno consulta de nuevo con un abogado para hacer poderes, para no cualquier persona en su vida, porque tiene que ser una persona de confianza. Una persona que usted no tiene confianza, aún le puede robar. Estafar, como dice. Estafar estas cosas. Entonces, mucho cuidado. Y un abogado bueno podría aguantar todas estas poderes en la mano del abogado y solamente ejercitarlos si ocurre su deportación o su detención. No el abogado, sino la persona de confianza, pero el abogado los mantiene, los aguanta los poderes y los da a la persona nombrada siempre en cuando uno es detenido o deportado, no antes. Porque hay que tener en cuenta que si uno tiene estas propiedades y no tiene otra persona, no dejó carta poder, quedan a manos del Estado. Exactamente. Hijos también. Y eso es gravísimo. Mayor todavía que uno, todavía las pertenencias se recuperan, cosa material, pero los hijos que queden a cargo de alguien, especialmente que hay muchos que intentan, digamos, que sus hijos, ya que están viviendo en este país, de alguna manera lo sigan haciendo, ¿no? Y están los familiares, los amigos, alguien que pueden hacerse cargo. Exactamente, y esta persona nombrada tiene que tener papeles para no tener problemas también. Y, por ejemplo, con los negocios, uno hay que pensar en añadir un socio en su negocio, por si acaso, en caso de la deportación, alguien con papeles se queda para manejar el negocio. Exacto. Brevemente, Dana, nos está ganando un poquito el tiempo, DACA, ¿qué pasó en este momento DACA y el TPS? Vamos con DACA primero. ¿Se ha frenado también ya? No hemos recibido ninguna noticia de DACA, pero sabemos la voluntad de este presidente, porque la última vez trató de matar este programa. Yo digo y recomiendo con mucho calor que los en DACA buscan otro estatus legal. Por ejemplo, la visa H1B, visa de trabajo. Ocurre que aún los indocumentados con DACA o sin DACA. Y DACA, aclaremos, por la duda, que el inmigrante está bien informado sobre esto, pero puede haber alguno que no entiende qué es DACA. Pero es un programa que fue hecho para los estudiantes o jóvenes que prácticamente vivieron acá toda su vida. Sí, ¿no? Acción diferida para los quienes llegaron como menores antes de la edad de 16 años. Correcto. Y antes del año 2007. Desafortunadamente se acabó con la DACA nueva. Ahora solamente se están emitiendo DACA renovadas. Sí, pero esta gente, por favor, llega la época. Correcto. Lleva la época de las visas H1B de trabajar. En marzo de cada año se hace una lotería de las visas H1B. Muchos de los DACAs son gente con quien se graduaron de universidades con una diploma. Esta gente serían elegible para la visa H1B y nadie no se les dice. Y eso es lo que me duele. Por favor, tu empleador te puede salvar, te puede apoyar una solicitud para la visa H1B ahora en marzo. Hay que apurarse porque no solamente pasa en marzo por 3 semanas y ya. Y hablemos brevemente de TPS. Sé que ya hay una orden también de frenar la TPS para los venezolanos. Sí. Pero yo sé que hay salvadoreños o centroamericanos y varios que tienen TPS. ¿Hay camino también a que se corte esto?
No hemos oído de Todavía. otros TPS, pero mira lo que pasa con los parole para los cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Parole es una autorización de entrar. Eso es lo parole. Ok. Son como permisos. Permiso de entrar. Permiso de entrar, pero es muy temporero y se da para razones humanitarias. Y solamente 4 grupos, bueno, con los ucranianos 5 grupos, con los afganos 6 grupos. Entonces, haitianos, nicaragüenses, cubanos y venezolanos, ucranianos y ucranianos y afganos. Buena memoria. Y entonces van a cortar, por cierto, los cubanos, los nicaragüenses, los haitianos y los venezolanos. Ya van a revocar este parole ahora mismo, en los próximos 2 semanas. Entonces, mucho cuidado. Toda esta gente de estos 4 países tiene que buscar abogados de inmigración de inmediato para lograr solicitudes de TPS si hay, si no, visa H1B, si no, residencia por parte del empleador. Muchos trabajadores que me escuchan no saben esto, pero se pueden meter, tu empleador puede meter algunos papeles para tu residencia. No es una solución perfecta ni completa, pero es algo que si se mete y están en el camino, podría prevenir su deportación, frenar su deportación. Entonces es el tiempo de hablar con los empleadores de uno. Correcto. A ver si están disponibles y quieren apoyar su solicitud para la residencia. Dana, con lo que dices, o sea, es perfectamente necesario la presencia de un abogado por la cantidad de visas para quedarse o para intentar frenar estas, ¿no? Yo sé que hay visas no solamente de trabajo, sino por violencia doméstica y por otro tipo de cosas. Claro. Si no es profesional no lo vas a ver. Y aparte llevar el trámite. Algo básico, las redes sociales. O la gente, creo que desde lo más chico ya tienen redes sociales. No es en este momento tranquilizarse y también evitar digamos, seguir o no hay problema en ese sentido, de postear cosas, porque ya de alguna manera los datos básicos de la persona están ahí. Bueno, los datos que ustedes escogen compartir, porque hay que pensar que uno se puede meter cualquier nombre en las redes sociales, pero lo que no me gusta es que la gente quita las redes sociales, porque tienen mucho valor, te ayudan a aprender sobre los desarrollos legales, las redes sociales. Y, por ejemplo, muchos de mis seminarios y de los seminarios de saber tus derechos son por redes sociales. No hay que quitarles. Si tienes miedo de tus datos, cambia tus datos. Nosotros mismos reclamamos que esté informada la gente y es el momento que estamos grabando para hacer una entrevista que va a ser en Facebook, en YouTube. Exactamente. Ahora, hay que pensar también que estas aplicaciones no tienen ningún contacto con ICE o con migraciones, ¿no? Porque estarían violando algunas leyes también. Claro. Claro, sería una violación muy grande de leyes, pero si tiene el temor de que en el futuro va a cambiar esto, empieza desde ahora meter nombres lindos. Ana, tu teléfono, o cómo pueden ubicarte más fácil la gente que quiere que la aconsejes en este momento difícil que vivimos. Sí. Me pueden llamar a las 860-240-6081, 860-240-6081, y aquí tenemos una secretaria hispanoparlante quien me recoge las llamadas, precisamente porque tenemos muchos clientes hispanoparlantes quien nos y aunque tus oficinas son hermosas, pero sé que es necesario que haya un orden, entonces por cita. También te pueden escribir
Sí, un correo claro que sí, electrónico. sí. Por ejemplo, cada persona quien quiere escribir me puede googlear mi nombre, Dana Busin, y por allá mi correo electrónico está por allá. Perfecto. Sí. Entonces, Dana, yo te agradezco muchísimo. A la orden. Y me agrada escucharte en ese español tan bonito que te sale. Y también felicitarte por que siempre has estado y te he visto en actividades de los hispanos, dando esa confianza que uno tiene de la gente que necesita más que nunca información. Bueno, mi placer. A mí me encanta la comunidad hispana. Ando en todas las fiestas de ustedes, los peruanos y todas las otras comunidades hispanas. A la orden, mucho gusto aquí para servirles. Gracias, nada más.